La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de flebología estética e hilos tensores. Con la doctora María del Carmen Eliseche. Ella está especializada en medicina estética, con cursos de capacitación en el Instituto Pinto, dependiente de la UBA Universidad de Buenos Aires, con 10 años de experiencia en la especialidad. Entonces, flebología estética e hilos tensores. Y vamos con el material esta placa que nos explica un poquito más. Existen diferentes tratamientos para las varices y arañas vasculares, donde lo importante no solo es la técnica utilizada, sino también la experiencia de quien la practica, a fin de mejorar la calidad de vida y la estética. Y por otro lado, un tratamiento para mejorar la imagen y combatir la flacidez del rostro y otras partes del cuerpo son los hilos tensores. Se los conoce también como hilos mágicos porque logran combatir la flacidez en la cara y el cuerpo de forma rápida, segura y sin pasar por el quirófano. Este es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Súper interesante. Y ahora vamos a agradecer, yo quiero agradecer a estas empresas que me están apoyando. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes puedo estar aquí delante de cámaras. Y hacer el ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Es de bien nacido ser agradecidos. Y el agradecimiento nos pone en el primer escalón para llegar a la felicidad y a la prosperidad. Y desde ese lugar hacemos nuestro programa. Gracias por estar del otro lado. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestra invitada y ya comenzamos a hablar de flebología estética e hilos tensores. Muy bien, ya estamos con nuestra invitada, la doctora María del Carmen Eliseche. Ella es especialista en medicina estética con cursos de capacitación en el Instituto Pinto, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, con 10 años de experiencia en esta especialidad. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vivi. Muy bien, realmente muy contenta porque estuve por Buenos Aires justamente haciendo un curso y trayendo lo más nuevo, ¿verdad? Sí. En lo que es la parte de hilos tensores y la parte de flebología que a las mujeres nos reinteresa porque quien más, quien menos tiene algunas arañitas. Sí. En miembros inferiores, a veces también en la cara, ¿verdad? Siempre cuando hay alguna pequeña lesión o alguna injuria al tejido, saltan las arañitas, y si el problema ya es mayor, bueno, ahí ya tenemos varices un poquitito mayores, ¿verdad? Claro. Porque las arañitas simplemente son capilares que se visualizan a través de la piel. Pero si el problema de compresión que genera la varice es mayor, entonces ya vemos que las venas saltan, ¿verdad? Y ahí ya tenemos una clasificación de medianas, mayores, claro, y diferentes tipos de tratamiento. Bueno, ¿y vos haces todos estos tratamientos? Yo hago, sí, en realidad lo que yo hago es la parte de clínica, porque nosotros en toda la parte médica se divide en dos áreas grandes. La parte clínica, que es todo lo que no se opera, y la parte quirúrgica, que ya es la cirugía, ¿verdad? Cuando
la parte clínica agotó sus instancias o cuando ya el problema es mayor y ya no se puede solucionar solo con, en este caso específico de las varices, con las sustancias esclerosantes. Porque actualmente se utilizan las sustancias esclerosantes, también se usa el láser, ¿verdad? Que está también de moda. Pero en la práctica es más recomendable utilizar la sustancia que es un compuesto de hidroxipolidiodecano que se usa en una dilución del 0,25 en una ampollita y se llama HPD, ¿verdad? Se hace generalmente preparado y se aplica directamente en los capilares y en las venas medianas y pequeñas. Y en el instante desaparecen. O sea, es algo que tiene una respuesta así tan maravillosa porque en el instante desaparecen. Qué fantástico. Ahora, siempre hay que tener en cuenta el motivo que generó la arañita o la varice, ¿verdad? Porque lo que yo estoy explicando es la parte sintomática, lo que se ve. Hay que ver si es que esa varice salió por un problema del sistema venoso profundo o si es un problema superficial o en el caso, por ejemplo, lo más común y gracias a Dios lo más pasajero es en el embarazo. Generalmente se comprimen las grandes venas, ¿verdad? Y por ahí tienen problema la sangre en su retorno y van saliendo las varices. Pero una vez que nace el bebé, que la mujer recupera su cuerpo, comienza otra vez su actividad normal, entonces eso se va eliminando y a veces quedan las arañitas, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos nosotros a solucionar ese tema. Exactamente. Bueno, tenemos material. Vamos con este primer material, por favor. ¿Qué son las varices? Son un trastorno circulatorio habitual de mal funcionamiento del sistema venoso, que se forma por la alteración y o pérdida de la elasticidad de las paredes de las venas de las piernas, por lo que la sangre no migra normalmente al corazón, acumulándose en las venas de las piernas y provocando que se dilaten. Esta afección tiene un componente genético, aunque también facilitan su aparición el embarazo, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, trabajos en que se tenga que permanecer de pie, tratamientos con hormonas, estreñimiento, tromboflebitis, válvulas congénitamente defectuosas o el consumo de pastillas anticonceptivas. Es correcto. Asimismo, hay muchos factores predisponentes, ¿verdad?, para la aparición de las varices. Y bueno, así como decía el informe, el sobrepeso es uno de ellos. Los más frecuentes son el embarazo, el sobrepeso, la posición, ¿verdad? Porque mucha gente trabaja parada muchas horas al día y eso lógicamente dificulta que la sangre tenga el retorno correcto. Y el uso de anticonceptivos también tiene como efecto colateral la aparición de varices. ¿Por qué? Porque las varices tienen mucha relación con la secreción de progesterona, que es la hormona, digamos, que abunda más en la época del embarazo. Y entonces tiene ese inconveniente y normalmente los anticonceptivos están elaborados con hormonas, ¿verdad? Entonces, por ese motivo no da a veces como efecto colateral. Pero existen diferentes, digamos, niveles o diferentes tipos de varices. Están las pequeñas, están las varices que se originan, digamos, por el sedentarismo, como estaba comentando el informe, y también están las otras varices que ya es por un sistema metabólico, por un sistema venoso profundo, en donde hay otras causas metabólicas que investigar. Cuando una persona viene al consultorio aquejada de una varice o aquejada de las arañitas, si son arañitas vasculares, que realmente se llama telangiectasias, eso se puede ver de repente unas piernas de una persona espectaculares, pero aparecen ahí ese conjuntito, ¿verdad?, de arañitas, porque asimila a las patitas de una araña. Eso, por ejemplo, no es
preocupante porque evidentemente de que el trastorno es mínimo. Sí. Por eso es que se visualizan pues son capilares. Ahora, sí, es que tenemos venas medianas que van sobresaliendo, ¿verdad? Generalmente en el área del tobillo, ahí comienzan, y después en la pantorrilla, que es la parte del retorno. Hay que ver ahí si el problema es solamente por el sistema venoso externo. Entonces es fácil porque antes se iba al cirujano, cortaba, ¿verdad? Hacía una pequeña incisión y ahí estiraba toda la vena. Pero ¿qué pasa? Con ese procedimiento era muy agresivo. Entonces todo el sistema que estaba sano también era arrastrado por una varice que estaba, por ejemplo, en el talón o que estaba a nivel de la pierna, ¿verdad? Entonces, hoy en día lo que se está haciendo es esclerosar esas venas. ¿Para qué? Para no dañar la parte sana. Esclerosar es secar, ¿verdad? Es secar, sí. Uno aplica la sustancia y eso produce una vasoconstricción muy grande que hace que desaparezca y ya prácticamente elimina esa circulación que hay ahí, ¿verdad? Entonces, actualmente el mecanismo es por una sustancia química que no tiene prácticamente ningún efecto colateral, aunque como toda sustancia química y toda sustancia extraña al organismo, siempre hay que ver si no tiene alergia, si no hay antecedentes, ir probando de a poquito y tener todas las medidas necesarias, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Bueno, y ahora vamos a ver este otro material que habla justamente de eso, el diagnóstico para la realización del tratamiento. ¿Qué tratamiento usar para qué tipo de venitas? A ver. Diagnóstico para la realización del tratamiento. El ecodoppler venoso permite confirmar el diagnóstico y determinar la causa y la extensión del problema. Ayuda a determinar con certeza el sitio exacto del mal funcionamiento del sistema venoso. En el caso de las arañas vasculares, se deben efectuar los mismos exámenes para descartar la presencia de varices no visibles. Asimismo, el diagnóstico se hace con el ecodoppler que en la actualidad hacen los especialistas en... Los flebólogos. No. Hacen los especialistas en aparatos justamente de diagnóstico. Tomografía, ecodoppler, electrocardiograma, todo ese tipo de diagnóstico hacen otra vez los médicos que se dedican exclusivamente a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en este caso, cuando viene una persona, efectivamente uno tiene que llegar a la causa, a no ser que sea muy evidente de que estuvo embarazada o una causa que uno estuvo con un sobrepeso grande, adelgazó, quedaron las venitas, ¿verdad? Bueno, pero es importante enviarle al especialista, al que hace el ecodoppler. ¿Por qué? Porque te dice la naturaleza y el nivel de agresión en esas venas, o sea, puede localizar la lesión, que es lo más importante, ¿verdad? Porque lo que actualmente la tendencia es frenar y no hacer tipos de tratamientos más allá de lo necesario. En la actualidad uno tiene que, lo más nuevo es tratar en lo posible de visualizar, identificar el problema y tratar puntualmente para evitar hacer daño en otros tejidos que están sanos, claro, ¿verdad? Ahora el ecodoppler es un aparatito que tiene un monitor y la persona tiene que estar de pie, entonces va realizando con un gel de contacto y va viendo porque tiene colores. Y cuando tiene un color determinado y la zona determinada, ahí le avisa al especialista dónde está el grado de lesión y se puede individualizar si es que es el sistema profundo, porque es muy importante el sistema profundo venoso, que es el que lleva el 90% de la sangre del retorno venoso al corazón. Claro. O sea, las varices superficiales muchas veces son feas, son muy llamativas, pero no son tan peligrosas como las tromboflebitis. Que no se ven. Que no se ven, ¿por qué? Porque justamente ese tipo de enfermedades son las que generan las trombosis
y de repente puede dar también unas embolias, ¿verdad? Generalmente se escucha que hay que caminar rápido porque si no se puede producir una embolia post cesárea, post cirugía. ¿Por qué? Porque el sistema profundo venoso es el encargado. Y si uno tiene una tendencia o tiene una enfermedad no diagnosticada de las venas, entonces puede tener o trombosis o embolia, que sí es muy grave por esto. Por eso es importante llegar al diagnóstico correcto de cuál es el mecanismo por qué se produjeron las varices. Claro, no tratar nada más lo que se ve estéticamente, sino saber por qué pasó eso, ¿verdad? Exacto. Porque a lo mejor puede haber algo más importante y más grave que no se está viendo. Claro, el criterio clínico siempre es soberano, ¿verdad? O sea, viene la persona y uno le hace un interrogatorio correcto. De repente ya te dicen, nosotros somos de familia luego de tener tromboflebitis porque mi mamá... entonces la carga genética tiene mucha importancia, ¿verdad? Entonces vas viendo y si realmente amerita, porque las varices ya son de mediano o de gran calibre, entonces sí o sí ya hay que enviarle al especialista para que haga el diagnóstico. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con nuestra invitada, nuestros temas muy interesantes. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora María del Carmen Eliseche, sobre flebología estética. Después vamos a hablar de los hilos tensores, que es algo nuevo. No son esos hilos de antes, sino hay algo nuevo. Bueno, pero seguimos charlando sobre flebología y tenemos un material que habla de las técnicas de esta cirugía. A ver. Técnicas de cirugía de varices. La más habitual continúa siendo la fleboextracción, que se basa en la extirpación de todas las venas varicosas visibles. Otras técnicas utilizadas son flebectomía, que elimina pequeñas venas dilatadas mediante una pequeña intervención ambulatoria; láser endovenoso, que consiste en quemar la vena con el láser; radiofrecuencia, que con un pequeño catéter que funciona con energía de radiofrecuencia administra calor en la pared de la vena dañada y la sella; escleroterapia, en la que se inyecta una sustancia que destruye el tejido para que se acabe reabsorbiendo. ¿Es así, doctora? Sí, realmente lo que más se está usando ahora es la escleroterapia, ¿verdad? Porque es sencilla, es una forma de ir terminando con esas arañitas y con esas venas pequeñas de forma sencilla en el consultorio, en forma ambulatoria, y no tiene mucho costo, o sea, el costo es mínimo y los resultados son muy buenos. Por supuesto, como veníamos diciendo, hay que ver la causa. Y la parte quirúrgica ya se reserva cuando las venas son muy grandes, muy llamativas y ya no hay forma de esclerosar, ¿verdad? Entonces ahí el láser se usa poco, es un aparato muy grande. La gente no dispone así nomás. No todo el mundo tiene láser. Claro, o sea, no todo el mundo tiene, sí. Eso, claro. Y la radiofrecuencia es la que está hablando ahí, es muy rara también la aplicación de esa técnica, ¿verdad? La más frecuente es la escleroterapia y ya directamente luego la extirpación de la varice. La escleroterapia son las agujitas, ¿verdad? Las inyeccioncitas. Son las inyecciones que se hacen con la jeringuita de insulina. Se carga esta sustancia que se realizan, o uno puede comprar también, pero mejor es mandar a hacer porque hay una dilución específica, ¿verdad? Que no daña más allá de los tejidos, porque esto va cerrando totalmente el vaso, ¿verdad? Entonces, para
que llegue solamente, nosotros tenemos que llegar en la luz de ese capilar, en la luz de esa vena y ahí inyectar en pequeñas dosis, ir probando ¿para qué? Para que eso vaya desapareciendo. Entonces la dilución es importante y existen varias sustancias esclerosantes, ¿verdad? La que más se usa es la HPD. Y después tenemos también la glicerina crómica, que es más aceitosa, que es la técnica digamos, la segunda elección. Si por esas casualidades prácticamente no hay alergias a este tipo de sustancia, pero si por ahí la persona manifiesta algún tipo de alergia, que puede ser un enrojecimiento localizado, puede ser tos, puede ser alguna dificultad para respirar, si es que se aplicó mucho, por eso hay que ir de a poquito. Eso te iba a preguntar, ¿cómo uno sabe si es alérgico si nunca se puso? Y al ponerse ya hay un rash. O sea, se prueba primero, se le pone prácticamente poquito. Es probar, claro, o sea, siempre tenemos que ir de a poco, ¿verdad? Sí. Porque si viene una persona, normalmente las arañitas ya están acompañando a su vena, a la productora de esas telangiectasias, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ir viendo y se empieza por las arañitas, va viendo y luego va viendo de dónde aparece, pues generalmente es un cúmulo. Es muy difícil, pero también se ve que solamente hayan arañitas, ¿verdad? Más en mujeres jóvenes que tuvieron su bebé recién o ese tipo de cosas, ahí es que vemos estas arañitas o algunas venas que se visualizan, ¿verdad? Pero que no son muy llamativas. Ya, perfecto. Bueno, y ahora tenemos este material que justamente nos explica lo que la doctora nos estaba diciendo para aprender mejor, la escleroterapia. A ver. La escleroterapia es un procedimiento ambulatorio no quirúrgico diseñado para atenuar el aspecto de arañas vasculares y varices pequeñas y superficiales. Se pueden eliminar las antiestéticas venas varicosas que aparecen en las piernas, el rostro o prácticamente cualquier parte del cuerpo. La escleroterapia es mínimamente invasiva. Solo implica el uso de una microaguja para inyectar una solución que hace que las venas no deseadas se desvanezcan o desaparezcan. Debido a que el dolor es mínimo o inexistente, rara vez se necesita anestesia. Asimismo, es un procedimiento prácticamente indoloro y es muy satisfactorio porque en el momento se ve y la paciente se queda contenta, o el paciente, claro, ¿verdad? Ya inmediatamente uno ve el efecto. Y se puede realizar una vez a la semana y se van haciendo por sectores. Hay que tener en cuenta que cuando se realiza la esclerosis de las venas es un procedimiento que se hizo. Entonces la paciente debe tener unas medidas, que por ejemplo, reposo, ponerse una venda elástica, tomar mucho líquido y al día siguiente o a las 48 horas sí, entonces empezar a hacer sus caminatas, sus ejercicios, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir fortaleciendo ese sistema venoso. Y entonces una vez a la semana se van haciendo por sectores en el caso de que haya muchas venas, ¿verdad? O muchas arañitas esparcidas por ambos miembros. La escleroterapia es especial para arañitas, pero también para varices más grandes. Claro, para las venas de pequeñas y medianas. De repente vos ves un cúmulo, creo que mostraron, de 2 o 3 grandes que se ven, ¿verdad? Sí. Grandes en el sentido de que son largas, pero el calibre es mediano o pequeño. La que es grande se nota, son esas trenzas que uno ve, ¿verdad? Que ya es imposible, en ese caso ya es cirugía. Ajá. Pero en los otros casos en donde uno ve una vena tortuosa, de 10 centímetros más o menos, y las arañitas colaterales, todo eso se puede eliminar. ¿Una arañita se convierte después en una varice, así una vena? No, al revés, ¿o no? no. La vena está dañada y por culpa de eso, entonces el capilar ya sufre y ahí ya empieza, ¿verdad?, a dilatarse y es lo que nosotros vemos y va saliendo porque todo eso está en la última
parte de la piel, digamos. Después ya viene la queratina. Entonces se visualiza más rápidamente. Y el sistema venoso superficial es también subcutáneo, ¿verdad? Entonces por eso es lo que más se ve. Entonces, lo importante, además del tratamiento, para que quede linda la piel y no se vean las arañitas y todo, es saber qué es lo que está provocando eso, ¿verdad? Claro, o sea, hacer el tratamiento porque normalmente, sobre todo las mujeres, nos movemos cuando algo ya está afectando a nuestro... digamos, a nuestro físico, ya nos molesta, ¿verdad? Ay, esta arañita, no me puedo poner este zapato porque se ve. Entonces ahí uno consulta. Por supuesto, hay que solucionar ese problema si es solucionable en el momento porque realmente es sencillo, pero indicar un estudio para ver el origen. A no ser de que la causa sea muy evidente. Tuvo un bebé hace poco, bajó de peso, tenía un sobrepeso, tenía alguna situación que motivaba. Pero siempre es importante recomendar un ecodoppler. No cuesta nada, no es caro, ¿verdad? Y se puede visualizar y sobre todo localizar el motivo. ¿Y con el ecodoppler qué es lo que se ve? Se ve, por ejemplo, las varices pueden tener diferentes trastornos, ¿verdad? Puede ser un problema valvular, puede ser un problema del sistema venoso profundo a través de lesiones de la vena profunda que produce lesiones en la luz interna. Y entonces, ¿qué hace? Hace que se cierre. Al cerrarse eso, el conducto que conecta la vena interna con la vena externa comienza también a cerrarse en forma secundaria porque no le llega la sangre. Y entonces la sangre que tenemos acá, que es el que tiene que retornar, se va sedimentando hacia abajo, digamos, ¿verdad? Y todo va quedando en la parte externa y comienza a dilatarse. Ese es el mecanismo cuando se produce una lesión a nivel interna. Cuando la lesión es externa, que también puede ser por un problema es más sintomático realmente cuando una persona está mucho tiempo parada o está embarazada o tiene sobrepeso, entonces en ese caso sufre más el sistema periférico. ¿Por qué? Porque la piel no tiene un soporte muy, muy fuerte, digamos, entonces se vence. Lo mismo que se vencen las válvulas, porque hay que tener en cuenta que por gradiente de presión es más fácil que la sangre vaya hacia abajo, cuando uno está parado, sentado. Pero que la sangre venga de abajo para arriba es más difícil. Y donde nosotros tenemos la fuerza impulsadora, ¿verdad? En el talón, en toda la base de sustentación nuestra, que es el talón, la planta del pie. Ese es el colchón que impulsa el movimiento para arriba por todo el sistema venoso que hay ahí. Por eso es muy importante también verle a las personas cuando vienen al consultorio cómo tienen las plantas de los pies, ¿verdad? Porque muchas veces con los años esas plantas ya van entrando o tiene el pie plano o la curva que tenemos normalmente se va digamos, distorsionando por el peso, por los años, por una serie de factores. Entonces, ese retorno venoso ya no es el que debería ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la planta al ir pisando nos da el impulso necesario para subir, digamos. Y se vencen las válvulas y va quedando la sangre y ahí se materializa las varices, ahí se ven. Perfecto, bueno, súper claro. Como siempre, nuestra invitada. Vamos a hacer otro cortecito. A la vuelta ya entramos con el otro tema, los hilos tensores. Volvemos ya. Bueno, seguimos hablando nosotros acá con la doctora María del Carmen Eliseche. Y ahora vamos a hablar un poquito de los hilos tensores, que me reinteresa. Sí, en este momento es el boom, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo es el tema? Sí, bueno, en realidad los hilos es una técnica que viene ya de antes, ¿verdad? La aplicación de hilos empezaron con los hilos rusos, los hilos de oro. La novedad hoy en día de estos hilos es que son reabsorbibles. Los otros hilos que se aplicaban antes no eran reabsorbibles y
no daban el efecto de sostén y productor de colágeno y de fibroblastos que dan estos hilos. Por eso se llaman hilos mágicos, ¿verdad? Sí. Porque realmente crean una situación dentro de la intimidad de esos tejidos en donde van metabolizándose, porque el hilo totalmente se deshace, digamos, en 6 meses y se produce una gran cantidad de fibroblastos, que es el tejido conectivo, y ese fibroblasto comienza a generar el colágeno. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve que la persona en un lapso de 1 a 3 o a 6 meses ya tiene un tejido más firme donde se aplicaban los hilos, ¿verdad? Y es lo que se está usando. Claro. Pero en el momento que se ponen los hilos, también son hilos tensores, o sea, o son hilos para que eso después vaya produciendo más colágeno y todo. Bueno, se produce ya una pequeña tensión en el sentido de que se hace un enramado. Sí. Se van entrelazando los hilos, porque aplicar un solo hilo o 2 hilos no tiene prácticamente sentido y no aporta la cantidad, o vamos a decir, no va a aportar el sostén que nosotros necesitamos. Entonces, dependiendo de los lugares donde nosotros queremos atacar esa firmeza, entonces tenemos que ver qué cantidad de hilos y cómo es la técnica, porque tampoco es cuestión de aplicar nomás el hilo. Uno tiene que ir viendo el efecto que queremos crear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como direccionamos el hilo, es así como va a quedar la fibrosis, ¿verdad? Ya. Entonces, si nosotros queremos que generalmente para el óvalo facial, la papada, ¿verdad? Esto es lo que más, y las mejillas, esto es lo que más se utiliza. Después se utiliza en cuello y se utiliza mucho en la parte interna de los brazos, ¿verdad? Y las famosas alitas que tenemos las mujeres y los hombres también, pero las mujeres con más, es algo que realmente comúnmente es motivo de consulta. Y realmente los resultados son muy buenos. Desde la primera aplicación uno ya va viendo. ¿Por qué? Porque si uno aplica aproximadamente 10 hilos, supongamos en la papada, entonces 5 se pone de esta manera y 5 se traba de la otra manera. Eso mismo ya es una red que ya le está sosteniendo, ¿verdad? al tejido, y es subcutáneo. O sea, el procedimiento es 0 dolor prácticamente. Solamente que hay que tener en cuenta quién aplica. Porque hay que tener en cuenta que nosotros en la cara, en el cuerpo, hay muchísimo dinamismo, en el sentido que tenemos vasos sanguíneos, tenemos vasos linfáticos, tenemos nervios. Todo eso se llama paquetes vasculonerviosos y todos esos van discurriendo por el cuerpo, ¿verdad? Y tenemos que ver en el rostro, por ejemplo, aplicar de tal manera a no lesionar esos tejidos o esas arterias o esas venas, porque la ubicación es estrictamente subcutánea. Es debajo, en donde nosotros queremos crear ese colchón, ¿verdad?, de firmeza que queremos conseguir con la aplicación de estos hilos. Y la técnica en manos de gente que sabe, ¿verdad? No es prácticamente indolora, no hay problema para el paciente. ¿Pero eso se hace en un quirófano o se hace en un consultorio? No, es ambulatorio, en consultorio. Lo único que hay que tener cuidado es en la desinfección, como siempre. Buena desinfección, que puede ser con agua oxigenada, que puede ser con alcohol, buena desinfección de las manos del profesional, los guantes, ¿verdad? Si es que usa guantes, se hace la desinfección y se va aplicando, porque los hilos vienen... ¿Cómo se aplica? Viene ya con una agujita, es una cánula muy finita y hay diferentes tipos de hilo. Están los hilos cortos, que son para los lugares papada, cuello, mejilla, también para el óvalo facial, y los hilos largos. Los hilos largos son los que se utilizan más en miembros superiores, de repente, ¿verdad? O si es que quieren hacer un anclaje mayor, por ejemplo, de la mandíbula a la raíz de ¿cómo es que se llama? Aquí del hueso malar, sí, para estirar más, entonces se utiliza ese tipo de hilos. Y bueno, la técnica es ir aplicando, son agujas larguitas y uno va introduciendo por debajo de la piel. Pero pone alguna anestesia, ¿verdad?
No duele Ay, en no absoluto, no, pero no duele. Yo misma tengo, ¿verdad? O sea, yo puedo Pero decir... ¿cómo no te va a doler si una agujita? El Botox Es también una- duele. al o sea, uno aplicar- se hace, pero sentís, ¿verdad? No, claro, de sentirse, pero tal vez el pinchazo inicial uno sienta, pero después en la medida que uno ya. va introduciendo prácticamente no duele nada, después hay unas técnicas de estiramiento que uno tiene que hacer posteriormente a la aplicación y se va aplicando, ¿verdad? Claro. Es un procedimiento muy simple, si la persona... Qué genial. Porque muchas veces las mujeres tenemos más que nada ansiedad y miedo. Sí. Entonces uno está medio así tensionada, ¿verdad? Cuando se va a aplicar algo, pero cuando se da cuenta que realmente no es tan doloroso, no es tan molestoso, uno ya se entrega y es mucho más fácil trabajar, Claro, ¿verdad? por supuesto. Bueno, vamos a ver, ya le pregunté todo a la doctora, pero vamos a ver el material de los hilos tensores. Los hilos tensores. Es un tratamiento que se aplica principalmente en cara y cuello que provoca un efecto lifting y produce efectos en la piel casi de forma inmediata. Su objetivo es acabar con la flacidez facial más acusada, también en antebrazos y abdomen. Además, ayuda a generar la producción de colágeno y elastina, lo que mejora el aspecto y la sujeción de los tejidos. Activa la microcirculación de la zona, aumentando la síntesis de colágeno y la regeneración de las células. Ahí yo voy a ver por mí misma ahí. Bueno, yo le estaba diciendo a la doctora que es fabuloso esto, porque es diferente a los hilos que antes se tenían, que eran hilos que tensaban nada más, ¿verdad? Claro. En cambio, estos son hilos que se ponen, que obviamente va a tensar, pero después se reabsorben y hacen que el organismo produzca más colágeno y más todo para que eso continúe, ¿verdad? Por ese Mejore. mecanismo, claro. Por ese mecanismo da la firmeza. O sea, crea un tejido conectivo nuevo, que es lo que nosotros perdemos Claro. con el tiempo, Sí. ¿verdad? Y esto se puede ir uno aplicando porque el efecto de firmeza aproximadamente es de 2 años. Luego hay que retocar. Claro, Como todo, como todo. hay que ir, ¿verdad? Viendo y retocando. Pero tiene un efecto fabuloso porque al ser ambulatorio, no agresivo, mínimamente agresivo, no invasivo, no modifica. No te inflas, no te hinchas. Y qué sé yo, Nada, o sea, nada. Tal vez, y dependiendo de la técnica, hay gente de repente que aplica muy superficial y queda una hendidura. O sea, hay que tener mucho cuidado al ir Claro. aplicando, ¿verdad? Sí. Porque es un hilo que va a dar una fibrosis. De repente puede estirar un lado más y uno se Ay, queda con Dios un pocito. mío. Claro, o sea, siempre hay que estar en manos de gente que está entrenada Sí, en hacerlo. profesionales con experiencia. Exactamente, eso es lo importante. Y Perfecto. se queda espectacular y es para todo el cuerpo. Qué ¿verdad? genial. Bueno, y vamos ahora con el siguiente material, por favor. Principales ventajas de los hilos tensores. Producen una mejoría inmediata de la flacidez. Es un procedimiento seguro, sencillo, rápido y sin incisiones. Sus resultados son naturales. Son reabsorbidos de forma natural en un plazo de 6 a 8 meses y no producen alergia. Son efectivos para corregir la flacidez del rostro y también de ciertas partes del cuerpo como los brazos, los muslos, el abdomen, los glúteos y el pecho. Son compatibles con otras técnicas de rejuvenecimiento como el Botox, las vitaminas, la radiofrecuencia, etc. Hacer todo junto. Es genial esto, compatible con todo lo otro. Claro, ¿verdad? es compatible. Por ejemplo, uno se aplica, ¿verdad?, los hilos y si uno quiere ir teniendo un efecto más rápido, puede hacerse sesiones de radiofrecuencia. Eso calienta también. Al calentar, al emitir las ondas electromagnéticas, entonces hace que haya una mayor actividad a ese nivel, ¿verdad? Mayor producción. Se va desintegrando, por decir así, el hilo más rápido, se produce mayor irrigación, se produce mayor elaboración de fibroblastos. O sea, todo va ayudando.
todos estos mecanismos se complementan y se obtiene lo que uno realmente va queriendo, ¿verdad? Claro. Que finalmente es la firmeza de la piel. Y el tema ahí de que se pueden poner en los brazos, Sí. eso es genial también. Sí, porque las mujeres tenemos el problema de la Terrible, flacidez sí. de los brazos, ¿verdad? Y es algo fantástico porque uno hace el enramado, hace va cruzando los hilos y eso mismo ya va sosteniendo. Y si le aplica la radiofrecuencia encima de eso, le otorga otra vez mayor fuerza a esa firmeza. Por eso que es importante, es algo realmente novedoso, no es caro porque los hilos están más o menos, existen diferentes tipos de Sí. hilos, están los twin que son los mellizos, ¿verdad? Que son dobles. Esos están alrededor de $50 cada sobre. Después están los otros hilos que son unos que vienen como circulitos o como enrulados, digamos, ¿verdad? Que es también un mecanismo para producir mayor fibroblastos, mayor cantidad de fibroblastos. Y está en el orden de $40 a $50. Y también ¿Y qué cantidad están los uno se hilos aplique? y vienen por paquetes de 10. ¿Verdad? Están los hilos simples que son un poco más económicos, pero los hilos para que tengan efecto tienen que ser de 20 a 30 a 40 porque son hilitos finitos. La cánula que uno Sí. va aplicando es finita, no es algo prácticamente imperceptible. Uno tiene que mirar dónde está el hilo porque se nota, ¿verdad? Sí. Se ve. Pero son muy imperceptibles. Entonces uno va aplicando y fácilmente supongamos en una mejilla, uno puede aplicar 25 hilos de un lado, 25 del otro. En la papada, si es mucha la papada, ¿verdad? O si se hizo, por ejemplo, una lipo, hay que tener en cuenta que muchas veces uno se hace, pero queda la piel colgando. ¿Por qué? Porque se le sacó también esa grasa que de dentro de todo le estiraba, ¿verdad? Entonces, hay que ver la cantidad. A veces es mayor, a veces es menor y después darle el tiempo. Y eso es lo que la gente debería entender muy bien, que esto tiene un periodo de tiempo en que se va produciendo el efecto lifting. Porque normalmente somos ansiosas y ansiosos, ¿verdad? Ya queremos ver, nos vamos y otra vez, ¿esto cuándo? ¿Y cuándo voy a ver? Y al día siguiente ya te llama y doctora, y yo no veo, ¿y cuándo es lo que tengo que ver? Y esto es mayor el tiempo que el Botox. Es mucho mayor y por supuesto que los rellenos, ¿verdad? Entonces hay que darle un tiempito, pero a los un mes más o menos ya se observa el resultado. Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa con las consultas de ustedes a nuestra invitada. Muy bien, vamos con las preguntas, por favor, para la invitada. Mercedes de Limpio pregunta, ¿se puede realizar ejercicio luego del tratamiento de escleroterapia? Realmente no. O sea, después de la sesión de escleroterapia en donde se estuvo aplicando una sustancia que tiene que cerrar totalmente esos capilares, esas venas, uno se pone unas vendas elásticas y tiene que reposar. Ese día nada. Luego a las 24, 48 horas en forma paulatina, ¿verdad? Ir con caminatas y ese tipo de cosas hasta que a los 8 días hace su actividad normal. Perfecto, vamos con la siguiente. Gabriela de Areguá pregunta, ¿la escleroterapia es contraindicada en pacientes diabéticos? No, en absoluto. O sea, la escleroterapia, el único problema, inconveniente que podría tener de repente es que haya una alergia, ¿verdad? O le genere un rash a la persona, pero después problemas metabólicos como diabetes, hipertensión, ese tipo de cosas, nada. Nada. Es muy localizado, sí. Ya. Bueno, y la última consulta, a ver, por favor.
Lisa de Ciudad del Este pregunta, ¿son notorios los hilos tensores luego de ser aplicados? No, los hilos tensores una vez que se aplican desaparecen, inclusive el lugar por donde se introdujeron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son muy finitos, tanto la canulita que apenas se ve como el hilo que es microscópico, entonces lo único quedan como unas picaduras, vamos a decir, ¿verdad? Unos puntos rojitos que uno desinfecta bien, lava bien, ya no toca y no se ve absolutamente ni moretones ni nada. Perfecto. Bueno, estas son las consultas de la gente entonces, porque bueno, tratamos temas tan interesantes, importantes. ¿Alguna recomendación final que quieras dar, doctora? Bueno, yo le sugiero, ¿verdad?, a todos los pacientes, a todas las personas que se animen a utilizar todas las cosas y todos los avances que la medicina tiene al servicio de la persona para que una se sienta o uno se sienta bien, porque yo creo que es importante sentirse bien para poder proyectar una buena imagen y mirar la vida de otra manera, ¿verdad? Porque quiere decir mucho el estar contento con uno mismo y hay veces que hay pequeñas cositas que ya nos acomplejan o nos crean una situación de autoestima baja y tal vez la solución es simple, es barata, no hay drama y yo creo que hay que animarse. Perfecto. Gracias, doctora, por la presencia y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.